Según la Real Academia Española, desierto es un territorio arenoso o pedregoso que por falta casi total de lluvias carece de vegetación o la tiene muy escasa. También lugar despoblado de edificios o de gentes. Desierto es pues una palabra con amplio campo semántico. Alude a los ecosistemas más áridos del planeta, pero también evoca conceptos históricos, literarios, filosóficos y religiosos. El desierto es un concepto íntimamente ligado al destino del hombre. Fue el proceso de desertización el que convirtió las densas selvas tropicales húmedas en las sabanas africanas y el que favoreció el caminar erguido de los primeros homínidos y la consiguiente aparición del género Homo en la primigenia África. Se puede decir en cierta manera que los seres humanos somos consecuencia de un primer proceso de desertización y del cambio climático que se produjo hace varios centenares de miles de años. Desde el principio, el hombre ha aprendido a convivir con el desierto. No en vano, los desiertos constituyen, después de los océanos, el ecosistema más grande del planeta. Más de 50 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que suponen casi una tercera parte de las tierras emergidas, distribuidos por todos los continentes. Las primeras civilizaciones surgieron en oasis fluviales entre desiertos. El creciente fértil que se extendía por Mesopotamia y Egipto vio nacer las iniciales comunidades estables basadas en la agricultura y en la domesticación de animales destinados a formar sociedades pastoriles. Gracias a la acumulación de riqueza producida, allí se alumbraron la escritura, las estructuras estatales y las religiones organizadas, es decir, los pilares de nuestras sociedades contemporáneas. Las tres grandes religiones monoteístas están vinculadas al desierto, y a él se refieren cuando quieren hablar de purificación y de retiro. Allí surgió el eremitismo, como encuentro con la interioridad y la entrega a Dios. La verdad revelada y las teofanías se manifestaban en estos no lugares. Allí reveló Yahvé la ley a Moisés. En el desierto intuyó la nueva ley Cristo, y en ese marco se produjo la revelación de Mahoma. El desierto, pese a sus aparentes limitaciones físicas, ha sido a lo largo de los siglos un lugar fecundo de creatividad espiritual. Los anacoretas ya eran conocidos antes del cristianismo, pero fue en los albores de la Iglesia cuando miles de personas, llenas de fervor religioso, decidieron vivir aisladas en el desierto, abandonando a sus familias y sus bienes materiales. Los desiertos tienen muchas características comunes, pero también notables diferencias que provienen de la ubicación concreta sobre el planeta de cada uno de ellos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el desierto es un ecosistema natural que adquiere sentido en la globalidad atmosférica del planeta. Todos los grandes desiertos de la Tierra surgen como consecuencia de dos ciclos naturales que se manifiestan regularmente. Algunos de los desiertos más conocidos tienen su origen en los efectos de la llamada célula de Hadley, una sostenida ascensión de aire caliente que se produce en la franja terrestre situada al norte y al sur de la línea ecuatorial. Gracias a ella, los flujos intertropicales surgidos de la humedad, proveniente de la evaporación y transpiración de las selvas húmedas tropicales, provocan tormentas en altura que evitan la existencia de precipitaciones en su cercanía. El desierto del Sáhara, el más extenso de la Tierra, o el del Gobi, son consecuencia de esta inexorable mecánica atmosférica, pero también tienen idéntico origen otros desiertos, como el Karakorum o el Kalahari. Los desiertos son al mismo tiempo
consecuencia y pieza clave en el delicado equilibrio del sistema climático terrestre. La otra causa de la existencia de desiertos son las corrientes marinas frías, con inevitable incidencia en las zonas próximas a las costas, al impedir la penetración de masas húmedas de aire en el interior de los territorios que bordean el litoral. Estos desiertos costeros se localizan generalmente en el borde occidental de los continentes próximo a los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Los más conocidos se encuentran en la costa pacífica del continente americano, como son los desiertos de Atacama, Chihuahua, Mojave, Sonora o Colorado. Algunos de ellos, como el de Atacama, provocado por la fría corriente marina de Humboldt, se consideran el territorio más seco del planeta. Pese a que los desiertos tienen en común su extrema aridez y la casi total ausencia de vegetación, desde un punto de vista morfológico, presentan una gran diversidad. Los podemos clasificar en 3 grandes tipologías: desiertos de arena, desiertos de rocas y desiertos de meseta, más conocidos con el término árabe de hamada, como el que se halla en la parte norte del Sáhara. Los desiertos están lejos de ser espacios homogéneos, a pesar de lo que aparentan algunas de sus imágenes más tópicas, como las de los campos de dunas en el Sáhara, que presentan la monotonía de sus casi infinitos granos de arena y la sucesión de las dunas multiplicándose hacia el horizonte. La gran mayoría de las tierras desérticas responden a una gran diversidad morfológica. Muchas están formadas por campos de guijarros, otras por planicies de cárcavas y despliegues de relieves modelados por el viento y el sol. Encontramos también en ocasiones gargantas y cañones junto a racimos de cerros y mesetas, salares y, como no, mares de arena. En todos los casos, el paisaje desértico depende no solo de la composición de los suelos, muchas veces ricos en depósitos minerales, sino sobre todo de los procesos eólicos. Un tipo peculiar de desierto lo constituyen los llamados desiertos polares. Se encuentran casi constantemente sometidos a las altas presiones atmosféricas por la presencia casi constante del anticiclón, por lo que tienen un bajo o nulo nivel de precipitaciones anuales. Los más característicos de estos desiertos son los que se encuentran en el interior de la Antártida y en la gran placa de hielo del centro de Groenlandia. Aunque la abundante presencia de agua parece incongruente con el concepto de desierto, lo cierto es que, al estar la temperatura constantemente bajo cero, el hielo dificulta extraordinariamente la presencia de la vida. Cercanas a los desiertos polares, encontramos las tundras, tierras llanas y abiertas caracterizadas por su subsuelo permanentemente helado y que marcan el límite de la vegetación respecto a los polos. Las estepas son un ecosistema que comprende habitualmente un territorio llano y extenso, de vegetación predominantemente herbácea, producto de un clima extremo con escasas precipitaciones. Por tanto, las estepas comparten una buena parte de las características de los desiertos, como son su aridez y las condiciones extraordinariamente difíciles para el nacimiento de vida. Son pues paisajes muy cercanos, que a veces cuesta diferenciar a simple vista. Por otro lado, son precisamente las estepas las que corren el mayor peligro de desertificación a medida que el cambio climático influye sobre nuestro planeta. En las últimas décadas, muchas de las praderas caracterizadas por sus hierbas altas y abundantes
han evolucionado hacia una vegetación herbácea y leñosa más rala y escasa, convirtiéndose así en estepas que, a su vez, corren peligro de mutarse en auténticos desiertos. Habitualmente se encuentran en regiones muy alejadas del mar, caracterizadas por un clima continental sumamente árido y con una gran variación térmica entre el invierno, largo y frío, y el verano, corto pero caluroso, e incluso entre el día y la noche. El principal factor limitante para la vida en la estepa es la escasez de agua, consecuencia de las bajas precipitaciones, ya que la media anual no llega en muchas de ellas a los 250 milímetros anuales. Sus suelos están poco desarrollados, son ricos en elementos minerales, pero con muy poca materia orgánica, por lo que son suelos muy duros que además nunca han sido roturados por el hombre. La abundancia de minerales en las estepas confieren a sus paisajes variadas y a veces espectaculares tonalidades. Su característico color rojizo obedece a la abundancia de óxidos de hierro que afloran en superficie como consecuencia de la intensa erosión eólica. También solemos llamar estepas a los desiertos fríos, como contraposición a los desiertos predominantemente tórridos, como el del Sáhara. El complejo sistema de paisajes y ecosistemas que componen lo que conocemos como desierto de Gobi en Asia justifica esta denominación. En esa inhóspita región conviven sin solución de continuidad estepas como las de Al-Ashan, mesetas, valles como el de los lagos y cordilleras como la de Tian Shan. Un caso peculiar son las estepas de la península ibérica, relativamente abundantes y que van en aumento, tanto a causa de los procesos derivados del calentamiento global como por la propia acción desertificadora de los hombres. Las estepas españolas generan paisajes abiertos, llanos o suavemente ondulados, en los que destaca la casi total ausencia de árboles o arbustos desarrollados, a causa de la pobreza de sus suelos, sus altos niveles de salinidad y un clima mediterráneo sumamente árido. Son por eso muy distintas de las centroeuropeas y americanas, en las que sus suelos profundos propician una abundante vegetación herbácea y arbustiva. Aquí la fauna, en la que predominan las especies adaptadas a soportar los veranos calurosos y los inviernos fríos y secos, está en un equilibrio precario, si bien encontramos herbívoros como el bisonte, el caballo y los gamos. En las estepas más áridas, caracterizadas por los duros inviernos y los breves periodos de lluvia, podemos encontrar pequeños carnívoros como el lobo o el zorro, roedores como los perros de la pradera y abundantes reptiles y artrópodos que llenan de biomasa estos espacios que a veces nos parecen vacíos. Si bien el avance de las zonas áridas sea probablemente imparable, podemos mitigarlo con una adecuada gestión de nuestros ecosistemas. El ejemplo de catástrofes como la ocurrida en el mar de Aral, convertido ahora en un desierto salino debido a la sobreexplotación y a la mala gestión de su ciclo natural por parte de los hombres, o de grandes zonas de la costa africana que han visto esquilmada su riqueza pesquera y sus antes pródigas aguas convertidas ahora en cementerios de barcos fantasmas, deben alertarnos de los peligros de la presión excesiva sobre los recursos naturales, que nos aboca a la desaparición de las fuentes de vida de muchas poblaciones. La extensión de los desiertos ha sido variable a lo largo de la historia, debido a las mutaciones climáticas de nuestro planeta. Por ejemplo, el Sáhara era hace 6.000 años un territorio verde en el que convivían frondosos bosques y sabanas de gramíneas que albergaban una variada fauna. En un proceso gradual que duró más de 3.000 años, la vegetación tropical se redujo progresivamente hasta convertirse primero en una sabana árida y posteriormente en el desierto más grande de nuestro planeta. La presencia en estas tierras de numerosos anacoretas demuestra que todavía a comienzos de la era cristiana era posible la vida en este desierto, si bien la posibilidad de encontrar alimentos y agua fuera disminuyendo progresivamente con el transcurso del tiempo.
Cuando llegaron los colonizadores árabes, se encontraron con un ecosistema familiar, similar en cierto modo al de la península arábiga de donde procedían. No olvidemos que Sáhara, en su lengua, significa desierto. Como testigos de su ya lejana condición de ecosistema mediterráneo en forma de sabana, quedan en el Sáhara restos de una variada vegetación, aunque los ejemplares más numerosos pertenecen a las palmeras de los oasis, fruto de la colonización árabe. La palmera es una planta singular que llega a alcanzar hasta 20 metros de altura. Muy resistente, se adapta con facilidad a todo tipo de suelos y se encuentra bien aislada o bien en grupos formando palmerales. Proporciona alimento gracias a sus exquisitos y nutritivos dátiles, ofrece sombra a los hombres y a los ganados y suministra fibras que pueden ser tejidas. Pero sobre todo, genera la ilusión del jardín de Alá en tan árido entorno. Los oasis del Sáhara son parajes aislados que disponen de agua y de vegetación, una especie de raras islas fértiles en medio de los arenales. En ellos se encuentran pequeños asentamientos humanos que subsisten gracias a una técnica agrícola bien adaptada a estos suelos. Históricamente, los oasis sirvieron también de lugares de aprovisionamiento y descanso para las caravanas que atravesaban el Sáhara, poniendo en comunicación el África Negra con las naciones cristianas de Europa. Todavía hoy la ceremonia del té sigue recordando que los poblados surgidos en los oasis eran un lugar de acogida hospitalaria para los viajeros. Los datos científicos revelan que el desierto avanza en las últimas décadas de manera inexorable y que incluso afecta más allá de las potenciales zonas áridas naturales, como demuestra la desertificación de determinadas zonas ribereñas del Mediterráneo o del Asia Central. Ha llegado el momento de estar permanentemente alerta con respecto a las consecuencias de la explotación abusiva del planeta, para no convertir en desierto zonas cubiertas hoy por bosques tropicales. La Amazonía, con suelos especialmente pobres tras devastarse su riqueza biológica, puede cambiar su condición de pulmón del planeta por el de espacio desolado. De hecho, cada año, miles de hectáreas son arrebatadas a sus indispensables bosques tropicales, y el único causante de este desastre acrecentado cada día es la ambición humana. Estas imágenes muestran las consecuencias catastróficas de la gran ruptura del equilibrio planetario, provocada por la presión del género humano, que está propiciando el calentamiento global y el consiguiente cambio climático con una cadena de perversas consecuencias. La degradación de la naturaleza y la pérdida de la biodiversidad son los resultados obligados de los desmanes cometidos por los hombres en relación con la madre Gea. Las especies amenazadas son por ello los termómetros de la barbarie antrópica sobre el planeta. Pero no siempre el ser humano se comporta como un depredador. Hay colectivos que se han adaptado al medio explotándolo tradicionalmente de manera sostenible, con sus formas de vida nómadas. Hay razas que incluso siguen conservando un físico adaptado a tan extremado medio, como los bosquimanos Kun, que pueblan las proximidades de los desiertos africanos. Organizados en pequeños grupos donde los individuos trabajan solidariamente, conservan todavía una genética similar a la de los primeros humanos que abandonaron África para colonizar el resto del mundo.
Tradicionalmente ligados a la actividad cazadora-recolectora, su hábitat natural son las estepas secas y semidesérticas de África. Los cambios económicos y la presión demográfica sobre sus ancestrales territorios les han obligado a aceptar formas de vida pastoriles como medio de asegurar su supervivencia. Resulta sorprendente la capacidad de estas tribus africanas para adaptarse a un medio tan extremo. De esta supervivencia han hecho su propia cultura, muy alejada del voraz consumismo depredador que enferma al llamado mundo desarrollado. Otro ejemplo de adaptación a un medio áspero y difícil son los tuaregs, los hombres azules del desierto, de constante presencia en el imaginario colectivo de los pueblos mediterráneos. Estos primitivos habitantes del norte del Sáhara, muy anteriores a la colonización árabe del norte de África, han desarrollado un modo de vida nómada, basada en la ganadería trashumante que se rige por unas reglas anteriores y de más fuerte arraigo que el Islam, la religión que profesan. La utilización del color índigo no solo les ha dado su nombre, sino que protege su piel de los intensos rayos ultravioletas y evita la sudoración excesiva, cuya pérdida de líquidos resulta fatal en el desierto. La pregunta es inevitable. ¿Hay vida en los desiertos? Sin duda, mucha más de la que sugiere ese aparente gran vacío. Cierto que la biomasa es muy escasa y que su biodiversidad es relativa, como ocurre en la Antártida, pero desiertos y masas polares nos dan la lección del valor de las especies en sus procesos de adaptación, al constituir los últimos biomas en ser colonizados por los seres vivos, incluso con posterioridad a las zonas abisales de los océanos. Como en los fondos de los océanos, también en los desiertos la fauna se ha acomodado proverbialmente a las condiciones de este ecosistema extremo, adaptando su cuerpo a los rigores de una insolación permanente y una aridez total. Los animales que habitan este árido universo han desarrollado ingeniosos mecanismos para aprovechar al máximo la escasa agua disponible y la dificultad de encontrar alimentos. Los grandes mamíferos y los herbívoros que pueblan las sabanas áridas, limítrofes con los desiertos, se defienden de la insolación reposando en las horas centrales del día y activando la búsqueda de alimentos preferentemente en torno al amanecer y al anochecer. Las aves, y sobre todo los reptiles y roedores, han desarrollado mecanismos de adaptación que les permiten sobrevivir en las condiciones más adversas. La vegetación de las zonas desérticas está siempre al límite. Se transforma en arbustiva y gestiona con innegable sabiduría la escasez de precipitaciones para su supervivencia. Las plantas xerófilas, características de los desiertos, desarrollan dos estrategias para subsistir. La primera es evitar la pérdida de agua por transpiración, lo que consiguen reduciendo la superficie de sus hojas a una delgada lámina o a una simple espina. La segunda estrategia es su capacidad para almacenar rápidamente el agua en las escasas épocas de lluvia. En otras ocasiones, las pequeñas plantas xerófilas como las del desierto de Atacama, el más árido del planeta, se giran en busca de las pequeñas gotas del rocío matutino que alivian su estrés hídrico. Cualquier ganancia, por pequeña que sea, delimita la frontera entre la vida y la muerte en estos ecosistemas tan problemáticos para la existencia de la vida. Por último, no podemos olvidar las características peculiares de los suelos desérticos, muchas veces ricos en minerales que condicionan las posibilidades de la existencia de vegetación. La composición química del sustrato, unida a la dureza de las condiciones climáticas,
Obligan a las plantas a desarrollar morfologías variadas y sorprendentes. Quizás el máximo ejemplo de la fauna adaptada a la difícil condición del desierto sean los camellos y dromedarios. Su anatomía muestra su capacidad de acomodación tanto a los desiertos cálidos y arenosos como a los fríos y rocosos. Cubiertos de una gruesa capa de lana que a modo de cámara de aire les protege de los fríos y calores de la noche y el día, tienen en sus rodillas y tobillos unas callosidades que les hacen resistentes al ardor de la arena cuando se recuestan para descansar. Su capacidad de resistencia a la deshidratación les ha hecho sumamente valiosos para la vida del desierto. De los camellos y los dromedarios, el hombre aprovecha literalmente todo. La carne como alimento, la piel para abrigo y defensa, y los excrementos como elemento combustible. Pero es su inagotable capacidad de carga, y sobre todo su leche, lo más valioso para los habitantes del desierto. La casi totalidad de las proteínas consumidas por estos pueblos proceden de la leche y del queso. Los camélidos, gracias a sus jorobas, mantienen una reserva de agua y de grasa que les permite sobrevivir en el desierto durante largos periodos de tiempo. A los ojos de los hombres poco habituados a la observación de la naturaleza, los desiertos carecen de vida, pero esta impresión es radicalmente falsa. Un universo de reptiles, insectos y artrópodos pueblan las arenas aparentemente estériles. La vida en estos no lugares, los menos hollados por la presencia del hombre, es la expresión máxima de la eficiencia fisiológica y ecológica del planeta azul. ¿Son útiles los desiertos? En la naturaleza todo tiene un sentido, aunque sea su aparente inutilidad. Y los desiertos cumplen una función muy estimable en el equilibrio planetario. Reflejan eficazmente la luminosidad, preservando la Tierra del exceso de radiación solar. Sin esta capacidad de los desiertos, el cambio climático que amenaza el equilibrio del planeta sería sin duda más acusado. Uno de los efectos más perniciosos del efecto invernadero, a consecuencia de la emisión de gases tóxicos, es precisamente la disminución del albedo terrestre, con el consiguiente aumento de las temperaturas, que no solo provocan procesos de desertificación, sino que alteran el equilibrio climático con perniciosas consecuencias para la vida en amplias zonas de nuestro planeta. La lógica natural de nuestro planeta está siendo alterada por el instinto depredador de una especie, el hombre, que convierte en zonas degradadas ecosistemas no potencialmente desérticos. Otra de las consecuencias de la desertización es la alteración del clima terrestre y el aumento de la frecuencia de sus fenómenos más extremados. Prolongadas sequías, tifones y huracanes cada vez en mayor número, violentas tormentas e inundaciones insólitas, no solo destruyen ecosistemas valiosos, sino que empobrecen todavía más la vida de las poblaciones humanas más desfavorecidas. Probablemente no somos conscientes de que si seguimos destruyendo el planeta a este ritmo, tendremos que aprender de la capacidad de supervivencia de la vida en los desiertos. La acción del hombre es incapaz de acabar con todos los seres vivos del planeta Tierra, pero sí puede conseguir que la mayoría de los mamíferos, incluida la especie humana, corra peligro de extinción o se vea obligada a subsistir en condiciones sumamente desfavorables. Los desiertos también tienen un inmenso valor cultural. En sus entrañas hay restos geológicos, paleontológicos y arqueológicos, excepcionalmente conservados y de enorme valor patrimonial. El desierto es una especie de archivo de la memoria de la humanidad
que nos ha permitido reconstruir con fidelidad el desarrollo de la acción del hombre. Todavía hoy conserva los secretos de nuestros antepasados y gracias a su soledad han pervivido sustratos culturales imprescindibles para el conocimiento de nuestra peripecia. Formaciones rocosas insólitas, pinturas rupestres, innumerables fósiles de dinosaurios, los relieves de Nazca o las pirámides nubias conforman un patrimonio de primer orden, donde ha quedado registrada la historia de la Tierra y de las primeras civilizaciones. Su aridez, su extrema sequedad, que hace difícil la existencia de los seres vivos, es, sin embargo, un aliado inmejorable para la preservación del patrimonio que nos legaron civilizaciones ya extinguidas. En torno a los desiertos ha surgido una inagotable corriente de espiritualidad. En sus confines han nacido las 3 religiones basadas en el libro. Las manifestaciones más radicales de esas creencias monoteístas se han expresado en un territorio convertido en lugar privilegiado para el encuentro con Dios o con la interioridad humana. Los esenios, 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, se retiraron al desierto para preparar el camino del Señor. Los eremitas, cristianos que se internaron en el desierto para entregarse con toda libertad a la vida contemplativa y penitente, como parte de su mundo espiritual y de su entrega cristiana. Los sufíes también se retiran para alcanzar el más alto grado de realización espiritual en el camino iniciático del Islam. Vemos pues cómo la nada aparente del desierto contrasta con la ubérrima creatividad espiritual que ha generado a lo largo de la historia. Los monjes budistas encontraron en el Tíbet y en Gobi centros energéticos excepcionales para la comunión con la divinidad. Desde el punto de vista espiritual, estos centros son lugares aptos para buscar el equilibrio y la purificación, es decir, los elementos que ayudan a transformar tanto el entorno como la mente. Son, pues, lugares idóneos para la meditación, actividad consustancial con el budismo. Mahoma procedía de tribus que adoraban los espíritus del desierto, jinns, el más importante de los cuales se denominaba Alá. Aquel joven profeta tuvo visiones del arcángel San Gabriel en el entorno desértico de la Meca y recibió el mensaje de someterse a la voluntad de Alá, el Islam. La oportunidad y capacidad aglutinadora de su mensaje hizo posible que por vez primera en la historia, un pueblo proveniente del desierto se adueñase de buena parte del mundo conocido y alumbrase una nueva civilización, una civilización del desierto. En la inmensidad de Asia, el budismo surgió como un impulso purificador, cuya espiritualidad de desposesión tiene mucho que ver con los ascetismos destilados posteriormente en los desiertos más a occidente. No es extraño, por tanto, que el epicentro de la geografía espiritual del budismo mundial esté hoy día en ese desierto de altura que es el Tíbet.
En Etiopía, más del 60% de la población practica la variante copta del cristianismo. El antiguo reino de Aksum fue una de las primeras regiones africanas en adoptar la fe cristiana, que todavía hoy sigue conservando importantes manifestaciones eremíticas y una fuerte estructura monacal que recuerda la intensa actividad espiritual e intelectual característica de los primeros años de la Iglesia. El desierto simboliza pues el abandono ascético y la huida del mundo, para dedicarse a la meditación y a la unión con Dios. Por eso este concepto está también presente en la creación del monacato comunitario de San Benito de Nursia y en las búsquedas espirituales de santos y místicos occidentales durante la Edad Media y el Renacimiento. San Francisco huyendo al Monte Gubbio, Santa Teresa o San Juan de la Cruz buscando sus retiros. Literalmente la palabra desierto sirve para designar las fundaciones monacales carmelitanas, ideadas por el padre Tomás de Jesús en la España de finales del siglo XVI, para vivir la estricta regla de los descalzos. Remitían al mítico retiro desértico del profeta Elías, rememorado luego por unos cruzados que se habían convertido en eremitas en el Monte Carmelo, siguiendo la regla de San Alberto. En España se fundaron en principio 3 desiertos carmelitianos, en Bolarque, El Burgo y Las Batuecas. Pero a comienzos del siglo XVIII había 23 en el orbe católico. La primera fundación fue en el despoblado de Bolarque, originariamente en las proximidades del Alto Tajo, y hoy entre los embalses de Entrepeñas y Buendía, los mares de Castilla. Allí un puñado de monjes eremitas encontraron el refugio alejado de todos y de todo, para dedicarse a la meditación, la oración y la búsqueda del amor fraterno. El Monte Carmelo, en el norte de Palestina, fue célebre por su fertilidad. Carmel significa jardín en hebreo, por lo que los desiertos carmelitianos son lugares pródigos en agua, huertos y bellezas naturales. El término santo desierto aludía a la desposesión de lo material, algo que había asumido por entonces la mística cristiana. Hoy, en Las Batuecas, este Edén es una realidad todavía cultivada por un grupo de irreductibles monjes en este lugar, recóndito y perdido, en la frontera entre la salmantina Peña de Francia y las míticas Urdes. Aquí los monjes viven su espiritualidad con la misma intensidad que en los primeros siglos del cristianismo, como si el tiempo y la evolución de la Iglesia fuera algo ajeno a sus preocupaciones. El desierto carmelitano está próximo al pueblo de La Alberca, donde también su caserío y algunos ancianos habitantes parecen anclados en la Edad Media. Las Batuecas es el único desierto carmelitano activo en España junto al de las Palmas de Benicàssim. Y al acceder a su intrincado valle, uno tiene la impresión de hallarse en el fin del mundo. En medio de una fragosidad propiciada por un microclima semitropical, mantiene la estructura diseñada originalmente por sus fundadores descalzos, que responde a la norma carmelitana de sencillez y austeridad. Pero tampoco este lugar ha permanecido al margen de los avatares históricos. Abandonado como consecuencia de la desamortización en el siglo XIX, solo desde hace 60 años se restableció aquí la vida eremítica. La mole de la iglesia se sitúa estratégicamente en el centro,
abrazada en forma de U por las 3 crujías del claustro. Aquí se disponían las celdas, donde habitaban los monjes, hoy fielmente restauradas, y el resto de las dependencias monásticas. Remontando la agreste geografía, se dispersan diversas ermitas acondicionadas para que los monjes se retiren en soledad, cumpliendo la doble condición de eremitas y cenobitas del Carmelo reformado. La campana de la iglesia marcará los momentos de oración común y los ritmos de la vida monástica. El carácter legendario y mítico de estas tierras, ampliamente difundido por la tradición popular y favorecido por el aislamiento en que vivió esta comarca hasta el siglo XVIII, refuerza la sensación ascética y la vivencia del alejamiento del mundo. La belleza de este valle está preservada por la especial protección que le confiere su condición de parque natural. Pinos, abedules, carrascas, robles, castañares y alcornocales sirven de refugio a una fauna variada en la que destacan el buitre negro, la cigüeña y la cabra montés, todo en un paisaje que resiste intacto a la presión humana. El despliegue conventual se completaba, siempre con gran austeridad, en el refectorio, los espacios donde tienen lugar los escasos momentos de recreo, o las bodegas y aljibes, estos últimos bastante bien conservados entre las ruinas de Bolarque. Estos centros de espiritualidad son también un ejemplo de vida en armonía con la naturaleza y respeto ecológico. Aquí se exige a la naturaleza solo lo que sin excesos puede proporcionar. Los monjes se autoabastecen con sus huertas y renuncian a ese consumo enloquecido que caracteriza la sociedad poscapitalista. También los poblados de los alrededores del monasterio, como es el caso de la Alberca, parecen haberse impregnado de la serenidad que se desprende del desierto carmelitano. Un recorrido sosegado nos muestra sus calles y plazas enmarcadas en una arquitectura popular, levantada a base de piedra y geométricos entramados de madera. En los tiempos actuales, un fenómeno globalizado que afecta a nuestro entorno nos acucia más que el demonio, los espíritus o el mundo pecaminoso de antaño. Los terrores contemporáneos están tan localizados por la ciencia como desoídos por intereses económicos y estrategias políticas cortoplacistas. Pese a las influyentes e irresponsables voces negacionistas, el diagnóstico de nuestros males es claro. Más nebulosa resulta la voluntad para atajarlos. Basándose en cálculos políticos mezquinos, muchos dirigentes se niegan a exponer con claridad cuáles son las medidas necesarias para la supervivencia de nuestra especie. ¿Estamos a tiempo de parar la destrucción de nuestro planeta? La concienciación de gobiernos y ciudadanos parece haber comenzado, como demuestran los acuerdos, precarios pero al fin acuerdos de las últimas cumbres internacionales. Los más jóvenes expresan en las calles su protesta por la lentitud de las acciones y exigen tajantemente voluntad política y actuaciones coordinadas para detener la progresiva desertificación acuciada por el cambio climático. Ya no son las minorías, sino una creciente marea ciudadana la que exige respuestas contundentes y medidas responsables. La ruta está señalada y solo queda transitarla. Los desiertos tienen que empezar, en su calidad de termómetros de la situación ambiental global, a enviar señales positivas. Los científicos han demostrado que las variaciones de la superficie del desierto del Sáhara obedecen a oscilaciones climáticas, pero aunque parezca paradójico, el cambio climático también amenaza a los desiertos, y con su pérdida nos arriesgamos a perder no solo algunas especies animales y vegetales insustituibles, sino también paisajes increíbles y valiosos restos de civilizaciones antiguas. La gran lección de los hombres y culturas que convivieron con el desierto y aprovecharon su potencial natural y espiritual es ahora más necesaria que nunca.
Ellos fueron capaces de superar las limitaciones que las duras condiciones de las tierras desérticas imponen a los hombres, pero fueron también capaces de comprender que el desierto no es barrera, ni frontera entre los distintos grupos humanos, sino espacios de contacto y convivencia. De ahí la importancia de integrarlos en nuestra vida, pues los desiertos, sin quererlo, se han convertido en este nuevo milenio en el espejo del futuro de nuestra especie. Observemos el desierto con inteligencia y tratémoslo con respeto, pues de su condición oracular depende gran parte de nuestro destino.